Todo comienza en la Universidad del Mar del Este de China llamada Donghai. Lingmu, nuestro protagonista, se encontraba en una prueba preguntándose que por qué se le hacía tan difícil. Sin embargo, inmediatamente un montón de chicas terminan acercándose. Los demás estudiantes preguntan que si acaso la protagonista de ese grupo no era Du Xiaoyue, la de adelante, diciendo que ella era bastante bonita, que no era de extrañar que se considerara como la reina del campus a pesar de que solamente era una estudiante de primer año. Esta chica, Du Xiaoyue, hacía que todos se preguntasen que por qué era tan bonita. Bueno, literalmente todo el mundo la codiciaba, diciendo todo el mundo que tal vez ella no quería hacer la actuación, diciendo que esa era una clase de segundo año, que hacía una estudiante de primer año allí, preguntaban. Y esta parecía estar viendo fijamente al protagonista, cuando una chica pelirroja al lado de la misma le pregunta que si acaso ese era el tipo con el que estaba comprometida, diciendo que no le parecía para nada interesante el protagonista Lingmu. Esta decía que prefería quedarse soltera que casarse con ese tipo de basura. Parece ser aquel grupo de chicas simplemente estaba allí para atormentar la vida del protagonista. La pelirroja terminó alzándose en la mesa del prota, diciendo que querían sentarse allí, que si acaso él mismo podría moverse, diciéndole al protagonista que había muchos asientos vacíos en la parte de atrás, que las mismas podrían ir allí y no molestarle. Interrumpiendo la respuesta del protagonista, esta dice que querían sentarse justo donde él estaba, preguntándole que si acaso ni siquiera podía hacer esas preguntas fáciles de cálculo y se atreve a sentarse al frente, diciendo que le daba un consejo, que debía ir a un rincón vacío. El protagonista a esto no parecía querer responder debido a la molestia que le provocaba aquella chica rubia, o bueno, de pelirrojo. La comprometida con el protagonista parecía estar indiferente, pero al momento terminó llegando un tipo tocando el hombro del protagonista, diciendo que la chica bonita le pidió que se mueva, diciendo que debía apurarse y moverse y dejar de estorbar. El protagonista terminó guardando sus notas en su bolso, diciendo que se marchaba. Literalmente no lo dijo en palabras, sino que simplemente se levantó y se marchó. Y este pasaba por el lado de la chica con la cual estaba comprometido, diciéndole aquella un poco decepcionada al protagonista que realmente era un cobarde. La pelirroja decía que no podía creer que alguien como el protagonista realmente haya entrado a la Universidad de Donghai, que debe haber entrado a través de conexiones, pero su prometida decía que siempre que pueda romper ese compromiso no le importa que a qué escuela asista el protagonista. Pasa el tiempo y el protagonista se encontraba en una parada. Este recordaba como su prometida le decía que realmente era un cobarde, y apretando su puño decía que el compromiso fue organizado por los dos ancianos de su familia y la de la chica, que no era su culpa, por lo que tenía en mente ir a casa y verse con su abuelo. Tomando un taxi, el prota se preguntaba que si acaso su abuelo se sentiría mejor o no. Tiempo más tarde, el protagonista parecía haber llegado a la mansión de la familia Lin. Este llamaba a la puerta diciéndole a su abuelo que estaba en casa. Este logra oír un ruido preguntándose que si acaso su tío mayor y el segundo tío y la tía estaban discutiendo nuevamente. Al abrir se da cuenta de que efectivamente los tres estaban allí. La tía Lin Ron del protagonista le daba la bienvenida diciendo que su abuelo fue al hospital para un chequeo y regresaría pronto, pensando el prota respondiendo a esta que se dirigía a su habitación. Este terminó pasando caminando en silencio a través del pasillo mientras sus tíos se permanecían en silencio. El tío Lin Jitai del protagonista termina diciendo que si acaso había olvidado sus modales, que ni siquiera le saluda, por lo que el segundo tío Lin Jifu termina preguntando que por qué deberían siquiera preocuparse por el prota, y susurrando dice que el protagonista no tiene mucho tiempo para vivir de todos modos. El protagonista terminó llegando a la hora de la cena encontrándose con su abuelo, diciendo que después del día siguiente no tendría clases por unos días y se aseguraría de cuidar a su abuelo bastante bien. Esto parece importarle poco al abuelo del protagonista, al cual parece quedarle muy poco tiempo en este mundo. El protagonista, cargado de pena, le dice a su abuelo que desde que fallecieron sus padres, él mismo había estado así, ni siquiera saben si alguna vez mejoraría. Pero inmediatamente la tía termina interrumpiendo diciéndole al prota que debe ir a cenar, cuya cosa él mismo dice que iba en un instante. Pasa el tiempo y los tres tíos, al igual que el abuelo, se encontraban en la mesa, por lo que el primer tío arrogante termina llamando la atención, diciendo que últimamente estaban organizando una subasta y todavía tenía que obtener la autoridad para tomar decisiones y tenía algunos problemas para hacerlo, diciendo que entonces este cree que era hora de que se haga cargo del departamento de subastas. Parece ser quieren quitarle todo al pobre abuelo. El segundo tío termina diciendo que si tenía problemas para organizarlo entonces no debería hacerlo, diciéndole al mismo que le deje ayudarlo, que lo haría él en su lugar. Soltando los palillos y dejando el plato en la mesa, el protagonista termina diciendo que estaba lleno y se iría a su habitación primero. Mientras el protagonista se iba, los tíos se encontraban luchando por la casa de subasta. Parece ser estos son bastante codiciosos. El protagonista, ya cansado de la situación de su familia, decía que sus padres parecen haberse pasado al otro
otro mundo un poco pronto. Y golpeando el barandal dice que no le ven cómo se separa su familia. El segundo tío, arrogante, terminó llegando, preguntándole al prota que si acaso él mismo extraña a sus padres. Pero el protagonista, interrumpiendo esta pregunta, le pregunta que si acaso él mismo lo necesitaba para algo. Él mismo termina diciendo que no, diciendo que se dio cuenta de que el protagonista no comió mucho en la mesa y solamente fue a verlo, pero el prota le dice que le agradecía, pero estaba bastante bien. El segundo tío termina diciendo que estos eran 4 hermanos, diciendo que estos 3 y el padre del protagonista, diciendo que el padre del prota se hizo cargo de las habilidades del abuelo, pero lamentablemente el padre él mismo estaba demasiado concentrado en el campo y dedicó todo su tiempo a estudiar antigüedades y artefactos, pero su familia era bastante grande, diciendo que el abuelo también era un hombre de tradición, que insistiendo en lo que el padre del protagonista decía y que estuviese a cargo del negocio familiar, pero la familia seguía perdiendo dinero cuando el padre del protagonista estaba a cargo. Y suspirando le dice el prota que no hablen de esas viejas historias, que solamente quería contarle, diciendo que los hombres no deben buscar algo que no pueden obtener o las cosas se convertirían en un gran desastre. Parecía estarle dando un aviso de que no se meta en negocios. El protagonista rápidamente le pregunta al mismo que qué significaba eso, pero parece ser el tío del protagonista se encontraba empujándolo por aquel barandal. Sin poder hacer nada, el protagonista terminó cayendo. Parece ser el tío simplemente se estaba deshaciendo de sus oponentes. Y mientras caía el protagonista simplemente tenía una cara de temor en el rostro. Después de un rato el protagonista cayó. Aquel segundo tío con una cara malvada decía que era un regalo de su parte, que solamente quería que él mismo se uniese con sus padres. Y en la mansión inmediatamente se escucha un fuerte grito contando que Lin Mu había caído desde el balcón. Por otra parte, en un cambio de escena en la oficina de un doctor, o bueno, doctora, termina entrando rápidamente un asistente llamando a aquella doctora Shuo, explicando que había un paciente que se cayó del balcón y era una emergencia, que el jefe le quería allí inmediatamente, por lo que aquella bonita doctora decía que estaría allí en un momento. En un cambio de escena en la sala de emergencias, el protagonista estaba siendo revisado por un montón de doctores. Este se encontraba conectado a un montón de máquinas para poder sobrevivir, preguntando a la doctora bonita que cómo era la situación de aquel paciente. Uno de los doctores termina diciendo que el paciente se cayó del balcón desde el 4º piso y se cayó de cabeza y causó una hemorragia interna masiva, diciendo que la doctora Shuo tenía talento con acupuntura, que si había alguna manera de ayudar la situación del paciente. La misma termina diciendo que había algo que se podía hacer, pero era bastante arriesgado. El doctor dice que lo entendía, diciendo que en ese momento necesitaban simplemente salvar a ese paciente. Esta terminó sacando un montón de agujas, diciendo que empezaría. Parece ser el protagonista terminó siendo clavado como el mismo Frankenstein. Una de las asistentes termina diciendo que los signos vitales del paciente se estaban estabilizando, por lo que la doctora Shuo dice que usó las agujas para simular la respuesta de lucha o escape del paciente, que si eso continúa durante mucho tiempo puede causar la muerte cerebral y le dejaría el resto del trabajo al otro doctor. Inmediatamente estos terminaron comenzando la cirugía. Inmediatamente se dan cuenta de que los pulsos, el pulso del protagonista se estaba volviendo completamente loco. El doctor, al ver que los signos vitales del protagonista estaban cayendo, terminó diciendo que debían preparar los desfibriladores. Eso no sé cómo decirlo bien, pero ahí va. Estos terminaron dándole una carga al protagonista con 200. El cuerpo del mismo terminó sacudiéndose. Estos decían que no funcionaba debido a que los signos vitales no respondían. Y aunque aumentasen el voltaje, los signos vitales aún no respondían. Momentos después, el doctor encargado de la situación terminó diciéndole a la doctora Shuo que el paciente perdió todos los signos vitales, que la operación fue un fracaso, por lo que aquella doctora Shuo termina diciendo que debía ir a informar al tutor del paciente sobre eso, orden que termina tomando la asistente. Estos ya se encontraban cubriendo el cuerpo del protagonista, dejando aquel cuerpo sin vida en la sala de emergencias. En el centro del cuerpo del protagonista vemos que se presenta una situación bastante extraña, un agujero negro en el medio del cuerpo abandonado. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que sucede a continuación, porque aquel agujero negro no estaba directamente en el cuerpo del protagonista, sino un poco elevado. De aquel agujero negro terminó saliendo una luz zumbando cerca del cuerpo. Parece ser aquella luz terminó entrando en el cuerpo muerto del protagonista, o el mismo llamado Lin Mu. De aquel cuerpo del protagonista sin vida termina saliendo una mano muy brillante tomando algo aparentemente de la escena de la realidad. Aquella mano, después de tomar aquella energía, parecía estar entrando nuevamente en el cuerpo del protagonista. Luego de entrar, el cuerpo del protagonista comenzó a flotar.
Parecía ser aquella energía estaba convergiendo con el cuerpo del protagonista. Por si no lo saben, es como juntar dos cosas, en este caso, almas y el cuerpo. Un pequeño anillo termina apareciendo en el dedo índice de la mano derecha del protagonista, el cual seguía flotando sin ropa, parece ser, bueno, con la camisa descubierta. Y mientras el cuerpo del protagonista se encontraba retomando el aliento, pasa el tiempo y a la mañana siguiente vemos a la doctora Shuo, la cual parecía tener hambre y estaba bastante agotada por todo el trabajo. Esta termina escuchando una conmoción, por lo que se dirige corriendo a donde escuchó aquella conmoción. Pregunta a unas asistentes que qué estaba sucediendo y que por qué gritaban. Las mismas llorando terminan diciendo que tampoco sabían, diciéndole a la doctora Shuo que lo que sucedía era bastante aterrador. Se trataba del cuerpo del protagonista, el cual la doctora quedó un poco sorprendida, preguntándose esta que cómo era posible que el paciente había crecido de la noche a la mañana. Tocando el cuerpo del protagonista, esta decía que era bastante extraño, preguntando que por qué su cuerpo aún estaba caliente. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Esta terminó acercando su dedo índice a la nariz del protagonista, y ahí es cuando inmediatamente el cuerpo del protagonista termina despertando. Todos en aquella sala terminaron un poco sorprendidos, dejando así asombradas las 2 pequeñas asistentes pensando que el protagonista era un zombie que había vuelto a la vida. La doctora Shuo termina diciendo que hagan silencio, diciendo que estas son enfermeras y no deberían sorprenderse por eso, diciendo que el paciente podría haber estado en un estado de muerte o bueno, en coma. El protagonista, mirando a esta doctora, le preguntaba que quién era ella, preguntando que dónde se encontraba, pero lo más sorprendente es que incluso se preguntaba que quién era el mismo. Pero pasa el tiempo y nos encontramos en la sala de cuidados especiales. La doctora se encontraba con el cuerpo del protagonista, el cual parecía estar conectado a un montón de máquinas para estudiarlo. La doctora Shuo se preguntaba que si acaso podría ser que las agujas de acupuntura dañaran el punto de su memoria, haciendo que pierda sus recuerdos. Esta se pregunta que si fue ese daño tan malo suficientemente como para hacerle olvidar su propio nombre. La doctora Shuo le decía al protagonista que no se preocupase y que estaba segura de que sus recuerdos regresarían después de un tiempo. Marchándose, esta le dice al protagonista que descanse, que tenía algo que atender y volvería, y que si necesitaba algo debía presionar el botón y una enfermera vendría a ayudarle. El protagonista había quedado solo en aquella sala de hospital, diciendo que parece que no podía sentir ningún ki espiritual en ese lugar, preguntándose que dónde estaba, diciendo que parecía estar en un cuerpo bastante débil. Este dice que usó su último pedacito de ki espiritual para escapar de la situación en la que se encontraba y crear un nuevo cuerpo para él, o de lo contrario hubiese perdido la vida. Y riéndose dice que realmente no se esperaba, diciendo que el cultivador más fuerte en el mundo del cultivo terminaría en el cuerpo de un chico débil. Con una mirada decisiva, este decía que la secta de Yuan Tian y la secta de Zhou Wei estaba seguro de que estos fueron lo que se atrevieron, que solamente debían esperar hasta que regrese al mundo de la cultivación y eliminaría a cada uno de estos. En la mansión de la casa del protagonista termina alguien gritando, preguntando que cómo es que estos hacen su trabajo. Se trataba del segundo tío, diciendo que estos habían dicho que su sobrino había perdido la vida, preguntando que cómo estaba vivo de nuevo, preguntando que qué diablos estaba sucediendo. El segundo tío se entera de que el protagonista estaba vivo, pero había perdido sus recuerdos, diciendo que entendía que por favor cuidasen bien del protagonista, que el dinero no sería un problema. La tía le pregunta al segundo tío que qué estaba sucediendo, que no, que decían que el protagonista había perdido la vida, que cómo era posible que estuviese vivo nuevamente. El segundo tío parecía estar molesto, preguntando que cómo podría él saber eso, diciendo que el hospital llamó y dijo que el protagonista estaba vivo otra vez, pero había perdido todos sus recuerdos. La tía se pregunta que si en realidad perdió sus recuerdos, que si acaso se había convertido en un idiota. Pero el segundo tío pregunta que cómo puedes mezclar idiotez con perder la memoria. Bueno, literalmente no tiene una cosa que ver con la otra. La tía preguntaba qué debían hacer, que si acaso debían cambiar sus planes de deshacerse del protagonista. Pero el segundo tío le dice a la misma que esta era la más cercana con el protagonista, que debía ir y verificar lo que no podían exponerse sin conocer primero la situación, diciendo que esta debe estar allí solamente para verlo y verificar si realmente perdió sus recuerdos. Por otra parte, en la sala de cuidados especiales donde se encontraba el protagonista, alguien termina tocando la puerta diciendo al prota que debía pasar. El protagonista
protagonista le pregunta a la doctora Shaw que quiera eso, diciéndole la misma que alguien estaba allí para verle, preguntándole al prota que si acaso recordaba a su tía. El prota, señalando su cerebro, decía que ya no recordaba a nadie en esa condición, pero aquella tía le dice que era su tía, preguntándole al prota que si de verdad ya no recuerda quién era, pero el prota le pide disculpas diciendo que no recordaba exactamente quién era. La tía termina suspirando diciendo que no debía esforzarse si no recuerda nada, que debía descansar mucho para recuperarse más rápido, diciéndole que volvería a verlo tiempo después. Aquella tía le decía a la doctora que por qué su sobrino se veía tan diferente ahora, diciendo la doctora que era porque su cara estaba dañada por la caída, así que le hicieron una pequeña cirugía para solucionarlo. La tía termina agradeciendo por esto, diciendo que por favor cuidasen bien de su sobrino, pensando a la misma que parece ser que realmente el prota perdió todos sus recuerdos. Parecía alegrarle bastante, o si no, el protagonista recordaría cómo su tío lo lanzó por el balcón. El protagonista sentado en su camilla decía que ese mundo era bastante extraño, diciendo que la raza humana solamente había existido durante 5000 años, sin embargo se preguntaba el por qué el ki espiritual era tan delgado en ese lugar que apenas podía sentirlo. Sin embargo ya había comprendido un poco de ese libro. Pasa el tiempo y el protagonista estaba saliendo del hospital, la doctora Shaw le decía que sus lesiones se habían curado casi por completo, que podía ir a hacer el procedimiento del alta, cuya cosa el protagonista le agradecía a esta doctora Shaw por cuidarle en esos días. La doctora Shaw le pregunta al protagonista que por qué actuaba como si fuese la antigüedad, pero el protagonista le dice que esta ya sabía su secreto ahora, que este era un fanático de las historias de artes marciales. La doctora Shaw le decía que bien, diciendo que el prota debería ir a darse de alta y regresar y pasar tiempo con su familia y amigos, que eso le ayudaría a recordar su memoria. El protagonista terminó marchándose. Este terminó tomando un taxi. Mientras iban en aquel taxi, este decía que aunque no había mucho ki espiritual en ese mundo, era sorprendente cómo progresaron hasta ahora sin eso. Este parecía haber llegado a la universidad, tocando sus bolsillos. Este termina pidiéndole disculpas al taxista debido a que no tenía el dinero que le estaba solicitando él mismo, diciendo que acaba de ser dado de alta del hospital y olvidó traer su dinero con él. Aquel taxista le pregunta al protagonista que cómo era posible que no tuviese dinero, diciendo que este estudiaba en la universidad de Donghai, pero el prota le decía que no le estaba mintiendo, que realmente no tenía nada de dinero. El taxista termina diciéndole al protagonista que qué tal eso, que debía llamar a uno de sus amigos para que pague por él, pero el protagonista, como ya saben, no recordaba la vida de ese cuerpo. Este se preguntaba que qué debía hacer debido a que no conocía a nadie. Sin embargo, una chica termina entrando por la ventana llamando al protagonista diciendo que tenía mucho tiempo sin verle. El protagonista le dice la misma que acaba de ser dado de alta del hospital y olvidó llevar su billetera, literalmente el dinero, preguntándole que si acaso la misma podría prestarle él mismo para pagar al taxista. Sacando dinero, la misma dice que no había problema, que tenía algunos yenes, preguntándole al prota que por qué fue al hospital, que por qué tenía una cirugía plástica ahora debido a lo diferente que se veía. El prota le dice que podía pagar por el primero y le diría después que se baje. Después de contarle todo, la chica parecía estar un poco intrigada, preguntándole al prota que si perdió sus recuerdos después de que se cayó por el balcón y realmente no recordaba nada, preguntando que si acaso eso significa que no le reconoce. El protagonista le pide disculpas diciendo que no recordaba a la misma, preguntándole que quién era, pero la misma le pregunta al protagonista que si dijo el doctor si había alguna manera de recuperar sus recuerdos, cuya cosa el protagonista le dice que tal vez pueda recuperarlos o tal vez no. Aquella chica parecía estar triste diciendo que en realidad perder todos sus recuerdos puede que no sea algo malo, diciendo que en realidad podría ser una bendición, que a veces le gustaría olvidarse de todo. La prometida, el cuerpo original del protagonista, terminó acercándose con la pelirroja y la peli azul. Esta ni siquiera lograba ver el protagonista debido a la molestia y odio que le tenía, preguntándole al protagonista que si acaso se había ido a hacer una cirugía plástica, pero el protagonista simplemente lo niega, y antes de terminar de decir lo que iba a decir termina siendo interrumpido por la chica con pelo morado, diciendo que el prota se fue a hacer una cirugía plástica, preguntando que si acaso se veía mejor ahora. La prometida de Lin Mu terminó diciendo que no debe creer que se casaría con ella si se hiciera una cirugía plástica, diciéndole de mala manera al protagonista que la basura siempre sería basura, incluso si se opera. El artista marcial dentro del cuerpo del protagonista, Lin Mu, termina diciendo que parece ser que el anterior dueño de su cuerpo estaba comprometido con aquella mujer. Este simplemente respondía preguntando que cómo que romper el compromiso, diciendo que estaba bastante feliz con esto. Esto parece sorprender a aquellas chicas, pero el protagonista simplemente de una mala manera le responde que ni siquiera querría casarse con alguien como ella. Estas palabras terminan provocando que su comprometida, la prometida del mismo, dijese que fuese bastante atrevido. El protagonista le dice
dice que si quiere podían romper el compromiso y de esa manera no volvería a molestarle nunca más. Cuya cosa, tomando a su hombro, la chica de cabello morado le dice al protagonista que eso fue bastante cool de su parte. Dándole la espalda a su prometida, el artista marcial le dice a aquella chica que espera que no se vuelvan a ver en el futuro. Parece ser que aquello no le gustó a la prometida del protagonista, pero la cabello morado le dice al protagonista que realmente tuvo una dulce venganza. Preguntando el prota, que parece ser que antes era un miedoso, le preguntaba a esta que si acaso siempre fue intimidado, pero la chica le dice que no solamente fue el acoso escolar, diciendo que era una desgracia para un hombre que había una vez en la escalera y le cuenta así un cuento. El prota dice que así que ella quería romper el compromiso todo el tiempo y el protagonista la dejó ir fácilmente. La chica de cabello morado le preguntaba que qué pasaba con dejarla ir, diciendo que ese tipo de mujer no valía la pena. Preguntándole el prota que si se arrepentía, diciendo que ella era la reina del campus después de todo, pero el prota dice que por supuesto que no se arrepiente, que solamente se arrepiente de haberla dejado ir muy fácilmente. La chica le decía al protagonista que bien, que solamente debería mantenerse alejado de ella la próxima vez, diciendo que le mostraría el camino de regreso a la clase. Mientras estos se encontraban caminando, vemos que en un suspiro algo estuvo a punto de atravesar, o bueno, un dardo, el ojo de aquella chica de cabello morado. Dicho dardo terminó siendo atrapado por aquella chica de cabello morado, la cual insultaba a un tipo llamado Shen Hao, preguntándole que cuántas veces le había advertido que no juegue con dardos en clase, preguntando que qué pasa si golpea a un compañero de clases. Este chico pensaba que había hecho enojar a Tan Bei, diciendo que parece ser iba a perder la vida, por lo que se disculpa con la misma. Esta es la representante de la clase, diciendo que no lo haría nuevamente. Aquella le decía que se refería a él mismo, diciendo que sus habilidades no eran buenas, así que no debe tratar de mostrarlas en público, y lanzando aquel dardo, el cual estuvo a punto de atravesar su ojo. Esta Tan Bei terminó acertando justo en el centro. Aquello llamó la atención del cultivador dentro del cuerpo de Lemon, diciendo que tal precisión, eso era ya un nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, diciendo que ese mundo seguro estaba lleno de sorpresas. La representante de la clase, Tan Bei, termina diciéndole al protagonista que le permita reintroducirlo, diciendo que este era el nuevo su compañero de clase, no nuevo. Esta dice que todo el mundo sabe que el protagonista sufrió una lesión y tuvo que permanecer en el hospital, y a pesar de que sus lesiones se habían recuperado, había perdido sus recuerdos, así que esperaba que todos puedan ayudarlo un poco. Todos los estudiantes terminaron aplaudiendo esto, la buena acción de aquella chica, pero el prota pensaba que esta Tan Bei no era bastante mala, diciendo que también era popular entre la clase. Alguien terminó llegando al salón de clases, parece ser una profesora, preguntando que si acaso se había perdido de algo. El protagonista termina preguntándole a la chica de cabello morado que si acaso aquella profesora era una de sus compañeras también. Sin embargo, entre sonrisas, la chica termina diciendo que ella era su profesora auxiliar, la señorita Song Lian Ru. El protagonista con esto queda un poco sorprendido, sin embargo la profesora asistente le dice al protagonista que había vuelto, diciendo que debía ir a la oficina con ella. La chica Bin termina diciéndole al protagonista que qué hacía allí parado, diciendo que debía darse prisa e ir a la oficina con la señorita Song. Yo en la oficina, la profesora auxiliar le decía al protagonista que había escuchado hablar de lo que le sucedió, preguntándole al prota que si estaban bien ahora sus lesiones. Cuya cosa el prota le agradece por preguntar a la señorita Song, diciendo que estaba prácticamente curado. La profesora parecía estar bastante alegre con esta noticia, diciéndole al prota que si necesitaba ayuda con algo debía buscarla. Cuya cosa el protagonista le agradece, pero alguien termina tocando la puerta. Se trataba de la chica de cabello morado, diciéndole a la señorita Song que si acaso ya habían terminado, que quería almorzar con el protagonista para poder mostrarle después la escuela. Esta le dice que sí, que ya habían terminado, que podían irse ahora, agradeciendo por haber eso. Bei le dice. Bei termina diciéndole a la profesora que era lo que decía, que debería hacer después de todo, diciendo que eran compañeros de clase. Mientras esta se retiraba con el protagonista, la profesora se preguntaba que si ese era realmente el protagonista, que no solamente había cambiado su apariencia, sino también su personalidad. El protagonista le agradecía a Bei debido a que también le decía que el dardo que había tirado antes parecía haberlo practicado bastante debido a su precisión. La misma le decía al protagonista que comparado con el entrenamiento que recibe en casa, ese truco no era nada, preguntándole al protagonista que si también quería practicar eso también. El protagonista termina afirmando, diciendo que también quería entrenar un poco. Bei le dice al protagonista que le deje ver, diciendo que comparado con antes, el cuerpo del protagonista de antes del incidente era mucho más fuerte, diciendo que es como si hubiese sido entrenado en todas las áreas de su cuerpo y fue bien entrenado durante mucho tiempo, que no sabía que al caerse de un balcón sería tan bueno. Pero el protagonista simplemente se ríe, diciendo que casi pierde la vida por eso, diciendo que en comparación con ese punto positivo no cree que el riesgo valga la pena. Cuya cosa la
la chica afirma diciendo que no valdría la pena si uno pierde la vida. El protagonista termina diciéndole que no se haga ninguna idea equivocada de eso, pero la misma niega diciendo que solamente se preguntaba que qué había planeado después de hacer todo eso. El protagonista dice que después de eso no tenía nada planeado, diciendo que ni siquiera podía recordar nada de antes, por lo que la chica le pregunta que si alguna vez había querido tener otro sabor en su vida. El protagonista pregunta que a qué se refería con sabor de otra vida, por lo que aquella chica le dice que él de antes era un chico débil e introvertido, diciendo que no se hace frente a sí mismo, que así que Du Xiao siempre le acosaba. Sin embargo, ahora no solamente había cambiado la apariencia del protagonista, sino que también su personalidad y corazón. Esta le dice alegremente al protagonista que sentía que el incidente fue que Dios le envió para darle la oportunidad de cambiar y para empezar una nueva vida, diciendo que por qué otra cosa le darían ese cuerpo súper fuerte, preguntándole al protagonista que por qué no aprovechar esa oportunidad para probarlo. El protagonista le pregunta que qué cree que debería hacer ahora, por lo que la misma, sonriendo, le pregunta al prota que si alguna vez había escuchado de los defensores del dragón. Esta noticia termina impactando al protagonista, pero esta le cuenta que antes de hablarle sobre los defensores del dragón le contaría sobre el mundo de las artes marciales. Esta pregunta que si acaso cree que hay personas que pueden eliminar personas con meras hojas, pensando el protagonista que si podría hacer eso el imbuir ki de espiritual, diciendo que lo creía, diciendo que hoy en día y en esa época las artes marciales que si todavía había personas que tenían esa capacidad, por lo que Bei Bei le pregunta que si pensó que ese tipo de expertos se podían encontrar en todas partes. Esta dice que la leyenda dice que algunos de esos expertos habían llegado al reino de Shan Tian y su abuelo una vez estuvo cerca de aquel reino, pero tristemente fue tomado por sus demonios internos, perdiendo todo su cultivo, pero afortunadamente él mismo no perdió la vida. El protagonista le decía que no estuviese triste, diciendo que él todavía estaba vivo, que eso era todo lo que importaba. Esta termina afirmando diciendo que sí, diciendo que es mejor no perder a su abuelo. Esta comenta que su secta Tan tenía algunas personas extremadamente talentosas y con suerte algunas de ellas alcanzarán el reino de Shan Tian, que con el abuelo guiándolos estaba segura de que glorificarían la secta Tan un día. El protagonista pregunta por esta secta Tan, diciendo que si acaso se trata de la secta Tan de Sichuan. Esta dice que probablemente el prota estaba pensando en la secta Tan de las novelas de artes marciales. Esta comenta que la secta Tan existe incluso fuera de esas novelas, que estos son los maestros de los venenos y las armas ocultas, la secta Tan de Sichuan. Esta comenta que cuando estaban en su apogeo tuvieron muchos expertos de rango Shantian, preguntándole el prota que qué tan fuertes eran aquellos expertos Shantian, por lo que la chica comenta que por lo que dijo su abuelo todas sus técnicas son creadas por aquellos guerreros. El protagonista pregunta que si así que los guerreros del dragón estaban compuestos de expertos así, pensando que parece que los expertos del reino Shantian probablemente son fundamentos reales. Esta comenta que por supuesto que no, que los defensores del dragón estaban establecidos por el gobierno de Hua Xia, diciendo que se utilizan para tratar casos especiales, diciendo que así que algunas sectas enviarían a algunos de sus discípulos al equipo para ayudarles y avanzar más rápido, y esta estaba entrenando en el equipo ahora mismo. El prota pregunta que si acaso podía unirse a aquel equipo si no pertenecía a una secta, por lo que esta afirma diciendo que por supuesto que podía, diciendo que con su potencial y combinado con un buen entrenamiento no estaría más que debilitado con nuevos reclutas, diciendo que entonces que si acaso el prota piensa unirse a los defensores del dragón. El protagonista esto no sabía qué responder, por lo que le dice que quería vivir una vida bastante diferente, por lo que ya en la noche, específicamente en la corporación Tenglong, el protagonista se encontraba caminando con la chica preguntando que si la base de los defensores del dragón estaba en el centro de la ciudad. Esta pregunta que por qué no, que como una agencia importante para el gobierno no podían ubicarse en una montaña, preguntando que qué sucedería si hubiese una emergencia, diciendo que todo estaría listo para cuando lleguen, por lo que el protagonista termina dándole la razón. Esto parecían estar esperando un elevador. Cuando entran en el elevador, el prota pregunta que si entonces todo ese edificio era la base, por lo que la misma simplemente sonriendo termina sacando una tarjeta. Después de pegar aquella tarjeta en el tablero del elevador, terminó revelándose un tablero oculto y colocando su huella dactilar. Esta decía que la corporación Tenglong era solamente un disfraz para aquel conjunto de los defensores del dragón, diciéndole al prota que simplemente debía esperar. El protagonista mientras bajaban se encontraba pegándose a la pared preguntando que qué estaba sucediendo, que por qué iban a tan velocidad hacia abajo,
Después de un rato estos terminaron llegando. Esta decía que será la base los defensores del dragón. Parece ser en aquella base había un montón de gente. Al entrar estos terminaron consiguiéndose de frente con una persona, lo cual termina despertando mirando con una mirada un poco impresiva. Este señor pregunta que qué estaban haciendo allí en medio de la noche, le pregunta a Bei Bei. El protagonista al mirarlo pensaba que ese anciano tenía el brillo del ki espiritual que probablemente se abrió camino a través del ámbito del establecimiento de la fundación y dentro se reunió al reino del espíritu. Sin embargo, este pensaba que todavía estaba lejos del reino de Shantian. Bei Bei termina diciéndole a este tío Yang que le había llevado un genio de artes marciales de 1 en 1.000.000. Este termina levantándose diciendo que no tenía que bromear cuando enseña a su novio, diciendo que sería demasiado tarde para que el protagonista comenzase a practicar o a aprender artes marciales. Bei Bei le dice a su tío Yang que él no era su novio, diciendo que podía comprobarlo él mismo, por lo que aquel termina sintiendo. Este decía que confiaba bastante en ella. Este terminó tocando al protagonista con una mirada un poco seria. Este maestro quedó bastante sorprendido preguntando que cómo podía ser eso posible, que el protagonista tenía una excelente composición en el cuerpo para las artes marciales, sin embargo él mismo nunca las había practicado. Bei Bei termina diciendo que se lo había dicho, diciendo que el nombre del protagonista era Ling Mu, que era un civil normal, y notó sus cambios después de que se cayó por un balcón. Este quedó bastante sorprendido preguntando que cómo había ocurrido eso. El protagonista le dice que no estaba seguro, que el hospital utilizó todo tipo de máquinas y no pudieron descubrir el porqué del cambio en su cuerpo, diciendo este que entendía que ya que Bei Bei lo llevó allí probablemente conocía a los defensores del dragón, preguntándole al prota que si se había decidido a unirse a los mismos, por lo que el prota afirma. Después de que el protagonista afirmase, este termina diciendo de que antes que se forme parte del equipo debería tomar un examen y una vez que haya unido a los defensores del dragón sería difícil salir, que si el prota lo tenía claro, parece ser este equipo era un dogma. El protagonista le dice que Bei Bei le dio el resumen de las cosas antes de ir allí, diciendo que había tomado una decisión y quería unirse a los defensores del dragón. Este al ver al protagonista bastante decidido dice que haría los arreglos para que tome la prueba pronto, diciendo que cree que podía pasarlo fácilmente con su talento, diciendo que sería una pena si un cuerpo como él no aprendiese las artes marciales. Este terminó entregándole una técnica al protagonista diciendo que dicha técnica era para mantener la respiración, que no había otra técnica mejor para establecer una buena base, diciendo que debía recordar quemar ese libro después de haberlo aprendido y no puede filtrarse, diciendo al prota que debía seguir simplemente las instrucciones en ese libro y debía irlo a buscar una vez que haya dominado aquella técnica para mantener la respiración. El protagonista, tomando aquella técnica, le agradece al tío Yang. Bei Bei le decía que luego le llevaría al protagonista para la prueba, diciendo esta que debía, bueno, literalmente el tío Yang le daba luz verde. Este terminó riéndose después de que estos dos se fueran, diciendo que Bei Bei realmente le llevó un gran regalo, que su rama de Dong Hai pronto tendría otro experto de primer nivel, refiriéndose así al departamento o el equipo de la ciudad de Dong Hai. Más tarde en los dormitorios, el protagonista se encontraba estudiando aquella técnica que le había dado el tío Yang, pensando que no era de extrañar el porqué del ki de Lu Shuo Yang, o bueno, el tío Yang, diciendo que era bastante extraño y era porque había estado tomando el ki espiritual delgado de ese mundo. Este comenzó a liberar algo de su anillo, diciendo que literalmente se preguntaba que cuándo podría acceder a los artículos de ese anillo de almacenamiento y que cuándo podría usarlo para otros propósitos. Ese anillo es lo único que tenía de su mundo anterior, pero levantándose decía que sea lo que sea iba a obtener información sobre ese mundo. Pues el tiempo y el protagonista se encontraba en la biblioteca. Este parecía estar leyendo un montón de libros, pero inmediatamente se percata de que alguien estaba discutiendo con un tal Guangdong. Parecía ser su prometida o la antigua prometida con un chico rubio. Esta le decía que el chico rubio que se lo advertía, diciendo que ni siquiera le moleste de nuevo, que no piense que este vale algo si su familia tenía un poco de dinero. Aquel chico le decía a la Xiao Rue que su estatus era igual y eran una pareja perfecta, que los dos eran los sucesores de su familia, por lo que eran un gran partido. La chica pregunta que quién creía que era, diciendo que cuándo caería la familia Wang en sus manos. Dejándolo así solo, parece ser que el chico simplemente se quería casar con ella para obtener poder sobre la familia de la misma. El chico la seguía, diciendo que si acaso le estaba rechazando por el compromiso con el protagonista, diciendo que escuchó que el protagonista era una basura, que cómo puede alguien como él ser el ribarco de él. Esto parecía no gustarle a aquella chica debido a que el chico comparaba al protagonista con él. El protagonista no prestaba atención a esto, pero al lugar terminó llegando el chico rubio e engreído preguntándole al prota que qué le sucedía. Este le gritaba al protagonista que dónde estaban sus modales debido a que lo ignoraba, y frente a él le preguntó que si lo escuchó, diciendo que si acaso el prota estaba sordo. El protagonista le presta un poco de atención preguntando que si le conoce, que qué quería, diciendo que escuchó que Xiao Rue estaba comprometida con él, que solamente quería advertirle que diese prisa y rompiese el compromiso. El prota le dice que estaba hablando del compromiso, diciendo que ya lo habían cancelado, así que los asuntos de ella ya no eran
eran de su incumbencia y no le quería molestar más, o sea que el protagonista no quería ser molestado por este chico ingreído. Dándose la vuelta, el chico parece gustarle aquella noticia, pero Xiao Yu termina haciendo una cara bastante tierna diciendo que realmente no era cierto. El libro y el protagonista terminó siendo arrancado. Parece ser a que el chico no le gustaba nada, preguntándole al prota que si acaso se atrevió a engañarle diciendo que le haría pagar por eso. Pero el protagonista, ya bastante molesto con este chico, terminó tomándolo por la camiseta. Acercándolo a él, el tipo le preguntaba al prota que qué tenía en mente hacer. El protagonista simplemente lo dio vueltas, tirándolo al piso con un fuerte ruido. Este chico le preguntaba que cómo se atreve a golpearle, pero colocando su pie encima él mismo y volteando a ver a aquella chica. El protagonista le preguntaba que si acaso esta quería todavía el compromiso entre ellos. La misma termina diciendo que por supuesto que no, que todavía estaba hecho por los dos viejos y no podían hacer nada, diciendo que no era fácil romper el compromiso y había que hacerlo bien. El protagonista piensa que no pensó que era tan molesto aquel compromiso, diciéndole a aquel chico rubio que se había escuchado eso, diciendo que ella era su prometida en papel por ahora y solamente debía alejarse de él debido a que le rompería. El chico pregunta que si sabía el protagonista que quién era, pero el protagonista golpeando su brazo le dice que no le importa que quién era. Después de aquel golpe, el chico termina diciéndole al protagonista que había escuchado que se fuese, por lo que dejándolo ir el protagonista le pide que se pierda. Y así fue como aquel chico se levantó y se marchó del lugar, pensando que el protagonista solamente debía esperar a su venganza. Pero bueno gente, así como estaremos dejando la parte número 1 de Yo era una basura. Si quieres ver la parte 2, suscríbete y activa la campanita, ya que si veo que este video es apoyado, entonces estaré trayendo un montón de partes, así como ya saben que a mí me gusta. Ahora sin nada más que decir mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.